Mi hija Claudia entró a la sala con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y puso una carpeta de cuero sobre la mesa de centro, diciéndome que ya no era dueña de mi propia casa. Soy Remedios, tengo 72 años, trabajé 4 décadas entre abogados y sé muy bien cuando alguien me quiere ver la cara de tonta, aunque esa persona haya salido de mi propio vientre. Estaba yo limpiando las hojas de mis cactus en la galería cuando escuché el motor de su camioneta. Esos cactus son mi orgullo. Tengo una colección que he cuidado por años, desde los pequeños que parecen botones hasta los grandes y espinosos que intimidan a quien se acerca demasiado. Me gustan porque son como yo, resisten la sequía, el sol duro y si alguien los toca sin cuidado, saben defenderse. Claudia nunca entendió mi gusto por estas plantas. Ella prefiere las flores de plástico que no piden agua ni atención, esas que se ven bonitas un rato, pero acumulan polvo hasta que se vuelven basura. Quizás eso explica muchas cosas de su vida y de sus fracasos. Esa manía de querer lo bonito sin el esfuerzo de cuidarlo. Cuando entró, ni siquiera saludó con un beso. Venía taconeando fuerte, como si el piso ya fuera suyo, con ese perfume caro que usa para disimular el olor a deudas que la persigue desde hace años. «Mamá, deja esas plantas horribles un rato, tenemos que hablar», dijo, sentándose en mi sillón favorito sin pedir permiso. Me limpié las manos en el delantal. Me quité los guantes de jardinería despacio, muy despacio, porque a mi edad, una aprende que la prisa es enemiga de la precisión. Caminé hacia la sala y la vi ahí, radiante, con esa seguridad falsa que le da la ignorancia. Sobre la mesa de madera de roble, esa que mi difunto esposo Rogelio lijó y barnizó con sus propias manos, descansaba una carpeta azul. «¿Qué pasa, Claudia? ¿Otra vez necesitas dinero para ese negocio de velas aromáticas que no vende nada?», pregunté, sentándome frente a ella. Traté de que mi voz sonara calmada, aunque el corazón me latía con fuerza. Una madre siempre presiente la desgracia. Ella soltó una risita nerviosa, de esas que usan los niños cuando han roto un plato y quieren culpar al gato. «Ay, mamá, siempre tan negativa». «No, no es eso. De hecho, vengo a darte la mejor noticia de tu vida. Vengo a quitarte un peso de encima». Abrió la carpeta y desplegó unos documentos llenos de sellos y firmas. Los empujó hacia mí con un dedo manicurado, como quien le da una golosina a un niño. «Ya está hecho, mamá. Acabo de venir de la oficina del registro. Transferí la casa y tus cuentas de ahorro a mi nombre. Usé aquel poder que me firmaste hace 2 años cuando te operaron de la cadera». El silencio que llenó la sala fue tan pesado que casi se podía tocar. Sentí un frío seco recorrerme la espalda, no por el dinero ni por los ladrillos de la casa, sino por la traición. Miré los papeles. Ahí estaba mi nombre, mal escrito en una línea, y el de ella, grande y pretencioso, en la otra. «¿Cómo dices?», susurré, porque la voz no me daba para más. «Que ya no tienes que preocuparte por nada, mujer», dijo ella, levantándose y caminando por la sala, tocando mis adornos, mis recuerdos, como si estuviera haciendo un inventario. «Mira, tú ya estás grande. A veces se te olvidan las cosas, te cansas. Administrar esta casona es mucho trabajo y los impuestos son un lío. Yo me voy a encargar de todo. El dinero estará seguro conmigo y yo te iré dando lo que necesites para el mercado y tus medicinas. Es por tu bien, mamá. Es para protegerte. Protegerme». Esa palabra salió de su boca como un veneno dulce. Me quedé mirándola, analizando cada gesto. Claudia siempre fue la más lista de mis 3 hijos, o eso creía ella. Mis otros 2 hijos, varones, viven lejos, haciendo sus vidas con honradez. Pero Claudia, mi niña pequeña, se quedó cerca, siempre rondando, siempre pidiendo, siempre con una excusa para no trabajar en algo serio. «¿Y mis ahorros?», pregunté, señalando el segundo documento. «Ese dinero es de la pensión de tu padre y de mi liquidación de 40 años de trabajo». «También, mamá, también», dijo ella con un gesto de desdén, como si habláramos de monedas sueltas. «Todo está a mi nombre ahora. Así, si te enfermas o te pasa algo, yo puedo manejarlo rápido sin burocracia. De verdad, deberías agradecerme. Me tomé toda la mañana para hacer estos trámites. Fue agotador. Se sirvió agua de la jarra que tenía en la mesa sin ofrecerme. Bebió con sed, satisfecha. Yo sentí que el mundo se me inclinaba. Recordé a Rogelio poniendo cada ladrillo de esta casa.
Recordé los años que pasé detrás de un escritorio en la Notaría Pública número 5, revisando testamentos, compraventas y fideicomisos. 40 años viendo cómo las familias se destrozaban por un terreno, cómo los hijos esperaban la muerte de los padres como buitres en un alambre. Siempre pensé, a mí no me va a pasar, yo eduqué bien a los míos. Qué equivocada estaba. La ambición no respeta la crianza. Claudia, dije, tratando de mantener la compostura, aunque por dentro estaba temblando de rabia. ¿No crees que debiste consultarme antes de dejarme sin nada? Esta es mi casa. Aquí están mis cosas. Ay, mamá, no seas dramática. La casa sigue siendo tuya. Bueno, en teoría. Tú vas a vivir aquí hasta que ya no estés. Yo no te voy a echar a la calle. Soy tu hija, no un monstruo. Solo estoy asegurando el patrimonio. Además, tú ya no entiendes cómo funciona el mundo moderno. Las finanzas son complicadas. Me miró con esa condescendencia que la gente joven usa con los viejos, como si al cumplir 70 años el cerebro se nos volviera de algodón. Ella veía mis canas, mis arrugas y mis manos con manchas de sol, y veía debilidad. Veía a una viejita que cuida cactus y ve telenovelas. No veía a Remedios, la mujer que corregía los errores de los abogados recién graduados, la que sabía detectar una firma falsa a 1 metro de distancia, la que memorizó el Código Civil antes de que ella aprendiera a caminar. Entonces, dije, bajando la vista hacia mis manos entrelazadas, ¿ya no tengo nada? Tienes a tu hija que te quiere y te cuida, respondió ella con una sonrisa triunfal, cerrando la carpeta. Y no te preocupes por los gastos. Mañana vendré a ver qué cosas viejas podemos tirar para modernizar un poco esto. Hay muchos muebles que huelen a viejo. Se acercó, me dio un beso rápido en la frente, un beso frío y seco, y agarró su bolso. Me voy. Tengo que celebrar. Tengo que descansar. Fue un día largo. Descansa tú también, mamá. Y no pienses en nada. Yo tengo el control ahora. La vi salir. Escuché el portón cerrarse y el motor de su camioneta alejarse por la calle. Me quedé sentada en el silencio de mi sala, rodeada de los muebles que ella quería tirar. Huelen a viejo, había dicho. Huelen a vida, huelen a historia, huelen a esfuerzo, malagradecida. Durante los primeros 10 minutos, no me moví. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, caliente y solitaria. Me dolió. Claro que me dolió. Es mi hija. La cargué en mis brazos, le curé las rodillas cuando se caía. Le pagué la universidad que nunca terminó. Verla convertida en esto, en una ladrona de su propia madre, fue como recibir una puñalada en el pecho. Pero luego, la lágrima se secó. Y lo que quedó debajo no fue tristeza. Fue algo mucho más duro. Fue la frialdad de los números y las leyes. Fue la Remedios de la oficina, la que no dejaba pasar ni una coma mal puesta. Me levanté y fui a la cocina. Puse agua a calentar. Necesitaba un café bien cargado, sin azúcar, negro como mi suerte. Mientras el agua hervía, mi mente empezó a trabajar a una velocidad que Claudia no podría imaginar. Ella pensaba que había ganado. Pensaba que un papel firmado hace 2 años era un cheque en blanco para toda la vida. Pobre ilusa. Me llevé la taza humeante a la mesa y volví a mirar el lugar donde había estado la carpeta. Ella se había llevado los títulos, creyendo que tener el papel en la mano era tener el poder. Pero Claudia cometió el error clásico de los novatos: subestimar a la persona que tiene enfrente. Ella olvidó quién soy, olvidó que yo le enseñé a leer. Olvidó que durante años yo fui la que redactaba esos mismos poderes que ella creía haber usado en mi contra. Y sobre todo, olvidó un detalle fundamental que ocurrió hace 6 meses. Un martes lluvioso, en el que mi instinto me dijo que algo andaba mal. Fue una tarde en que vino a pedirme prestada la tarjeta de crédito para una emergencia, y vi cómo le brillaban los ojos al ver mi estado de cuenta sobre la mesa. Ese día, mi intuición de madre, esa que rara vez se equivoca, me gritó: «¡Protégete!». Y lo hice. Fui a mi habitación, al fondo del pasillo, donde tengo un pequeño escritorio bajo la ventana que da al patio trasero. Abrí el tercer cajón, el que tiene llave, y saqué una libreta vieja de tapas rojas, donde anoto todo. Busqué el número. No era el número de una vecina chismosa, ni el de mis otros hijos para ir con el chisme y llorar. No. Marqué el número con dedos firmes. 1,
2, 3 tonos. ¿Despacho del contador Méndez y asociados? Contestó una voz joven. Con el licenciado Roberto Méndez, por favor. Dígale que habla Remedios, la señora Remedios de la notaría. Hubo una pausa breve y luego la voz grave y amable de Roberto, mi viejo amigo y contador de toda la vida, llenó el auricular. Remedios, qué milagro, dichosos los oídos. ¿Cómo están esos cactus? Creciendo, Roberto, y con muchas espinas, respondí, y mi propia voz me sonó extrañamente tranquila. Necesito que dejes lo que estás haciendo y me escuches bien. ¿Pasa algo malo? Su tono cambió al instante. Me conoce bien. Sabe que yo no llamo para hablar del clima. Claudia acaba de salir de aquí. Dice que transfirió la casa y las cuentas a su nombre, usando el poder general que le firmé hace 2 años. Dice que ya es la dueña de todo. Escuché el silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro largo. Remedios. Pero tú y yo sabemos que... Sí, Roberto. Tú y yo lo sabemos. Lo interrumpí. Pero ella no. Ella cree que me tiene en sus manos. Vino a decirme que va a tirar mis muebles y que me dará una mesada para comer. ¡Qué descaro!, exclamó Roberto indignado. Esa muchacha no tiene vergüenza. ¿Quieres que inicie el proceso legal para notificarle el error ahora mismo? Puedo mandarle un citatorio mañana a primera hora. Miré hacia el jardín a través de la ventana. El sol de la tarde iluminaba mis cactus, haciéndolos brillar. Pensé en la arrogancia de Claudia, en su sonrisa burlona, en cómo me trató como si fuera un mueble viejo que estorba. Si le decía ahora mismo que su plan había fallado, se enojaría, haría un berrinche, quizás trataría de buscar otra forma de hacerme daño. No, una lección no se aprende si se detiene el golpe antes de que duela. Ella quería jugar a ser la dueña. Quería jugar a las finanzas y a las propiedades. Pues vamos a dejarla jugar. No, Roberto, dije lentamente, sintiendo cómo una determinación fría se asentaba en mi estómago. No le digas nada todavía. Quiero que verifiques el estado real de mis cuentas en el banco. Quiero saber exactamente qué intentó mover y hasta dónde llegó su atrevimiento. Remedios, ten cuidado. Si ella tiene acceso a las cuentas, ella tiene acceso a lo que ella cree que son las cuentas, Roberto. ¿Recuerdas el movimiento que hicimos en enero? Claro que lo recuerdo. Fue una jugada maestra de tu parte. Bien, entonces déjala que celebre esta noche. Déjala que invite a sus amigos a cenar con el dinero que cree que tiene. Déjala que planee la remodelación de mi casa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Roberto, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Voy a esperar a mañana. Ella dijo que vendría a tirar mis cosas. Quiero verle la cara cuando se dé cuenta de que la llave que robó no abre ninguna puerta. Colgué el teléfono. La casa estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Se sentía como un campo de batalla antes del primer disparo. Me terminé el café, que ya estaba tibio. Me levanté y fui hacia la sala, pasando la mano por el respaldo del sillón donde ella se había sentado. No te preocupes por nada, me había dicho. Pobre hija mía, no tiene idea de con quién se acaba de meter. Ella ve a una anciana indefensa. Mañana va a descubrir que las mujeres mayores no solo tejemos bufandas. Algunas tejemos redes de seguridad que son invisibles hasta que caes en ellas. Caminé hacia la entrada y pasé el cerrojo de la puerta principal. Un clic metálico y seco resonó en el vestíbulo. Mañana será otro día. Y mañana, mi querida Claudia va a recibir la lección de realidad más dura de su vida. Me fui a dormir temprano, no por tristeza, sino para reunir fuerzas. Porque cuando se trata de defender lo que es tuyo, no hay edad que valga, solo cuenta la astucia. Y en esta casa, la astucia duerme en mi habitación. Me desperté antes de que el sol tocara las tejas del techo, con esa costumbre arraigada de quien ha madrugado toda la vida para llegar a tiempo a la oficina. Por un segundo, al abrir los ojos y ver las vigas de madera de mi techo, sentí el golpe del miedo en el estómago, el recuerdo de la sonrisa torcida de Claudia diciéndome que nada de esto era mío. Pero fue solo un segundo. Luego respiré el olor a café que yo misma había dejado programado la noche anterior y recordé quién soy. Soy Remedios, la que revisaba las comas en los contratos millonarios para que los ricos no perdieran sus fortunas por un error gramatical. Y hoy iba a revisar el contrato más importante de mi vida. Me levanté sin prisa. Mis rodillas chasquearon,
Un sonido seco que me acompaña desde los 60, pero mis pasos fueron firmes. No me puse la bata de siempre, esa de felpa rosa que me hace ver como una abuelita de comercial de chocolate. No, fui al armario y saqué mi traje sastre gris, ese que usaba para las firmas importantes en la notaría. Me queda un poco holgado ahora, pero con un buen cinturón y la postura correcta, todavía impone respeto. Me alisé el cabello, me pinté los labios de un color rojo oscuro, discreto pero presente, y me miré al espejo. No eres una víctima, Remedios, le dije a mi reflejo. Eres la dueña del tablero. Caminé hacia la cocina, me serví el café negro y me fui directo a mi estudio. La luz de la mañana entraba sesgada, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Allí, sobre el escritorio, estaba el teléfono inalámbrico y mi libreta de notas. Marqué el número de Roberto. Sonó 2 veces antes de que contestara. «Buenos días, licenciada sin título», me saludó él con ese cariño viejo que nos tenemos. «Buenos días, Roberto. ¿Ya revisaste lo que te pedí?» «Ya, Remedios. Y tenías razón, como siempre. Claudia fue al banco ayer a las 9 de la mañana. Intentó vaciar la cuenta de inversión, la grande, la que tiene los ahorros de toda tu vida. Sentí una punzada en el pecho, pero mantuve la voz fría. ¿Y qué pasó?» «Rebotó como pelota de goma contra una pared de concreto», dijo Roberto, y casi pude escuchar su sonrisa de satisfacción. El sistema le marcó acceso denegado. El poder notarial que presentó, ese que firmaste hace 2 años, aparecía en el sistema bancario con una alerta roja gigante que decía «revocado». Suspiré, soltando un aire que no sabía que estaba reteniendo. ¿Y la cuenta corriente? ¿La de los gastos diarios? Esa sí la tocó. Transfirió los 15,000 pesos que tenías para el gasto del mes y los servicios. Se los llevó todos. Dejó la cuenta en ceros. Remedios. Ni para el pan te dejó. 15,000 pesos. Para Claudia, eso es un par de zapatos y una cena. Para mí, es la luz, el agua, la comida y las medicinas del mes. La crueldad del acto era más dolorosa que la cantidad. No le importó si yo tenía para comer hoy. Ella asumió que yo ya era su dependiente, su mascota. «Déjala que se gaste esos 15,000», dije, apretando el auricular. «Es el precio de su entrada a la función que va a haber hoy. ¿Y el registro de la propiedad? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Ella metió la escritura de donación ayer mismo. Pagó el trámite urgente. Pero, Remedios, tú sabes lo que pasa cuando una escritura se basa en un poder revocado ante el mismo notario que lleva el protocolo. El sistema lo bloquea antes de que llegue a la firma definitiva del registrador». Completé la frase. Yo conocía ese sistema mejor que los ingenieros que lo diseñaron. Exacto. Ahora mismo, la casa sigue siendo tuya legalmente. El trámite de ella está en suspensión por defecto de forma. Pero ella no lo sabe todavía. La notificación le llegará a su correo en... Escuché el tecleo de Roberto. Unos 3 días hábiles. Perfecto. Tengo tiempo. Colgué el teléfono y abrí el cajón secreto de mi escritorio. No es un cajón con doble fondo de película de espías. Es algo más simple. Una caja de metal vieja, oxidada, que dice «Recetas de cocina» en la tapa. Nadie, y menos Claudia, que odia cocinar, abriría esa caja. Adentro, debajo de unas viejas recetas de mole y arroz con leche, estaba mi salvavidas. Saqué el documento. El papel era grueso, de calidad, con el sello holográfico de la Notaría Pública. Escritura de revocación de poder general y constitución de fideicomiso de administración. Fecha: hace 6 meses. Recuerdo ese día con claridad. Había llovido toda la semana. Claudia había venido a pedir dinero para invertir en criptomonedas, una de esas estafas modernas que ella llama negocios. Cuando le dije que no, me gritó. Me dijo que yo era una egoísta, que estaba sentada sobre una mina de oro y no la dejaba progresar. Vi en sus ojos no solo ambición, sino desprecio. Vi que ella ya estaba contando los días para mi funeral. Esa misma tarde llamé a un taxi y fui a ver al licenciado Morales, el hijo de mi antiguo jefe. Él me recibió con un abrazo. «Doña Remedios, esta oficina no funciona igual sin usted», me había dicho. Le pedí 2 cosas. Primero, revocar el poder amplio que le había dado a Claudia cuando me operaron. Ese poder era un cheque en blanco que me quemaba las manos. Segundo, blindar la casa.
Quiero un candado, Morales. Un candado que ni con soplete puedan abrir, le dije. Creamos un fideicomiso. La casa ya no está simplemente a mi nombre. Está dentro de una figura legal donde yo soy la única beneficiaria mientras viva, y donde se estipula claramente que cualquier intento de enajenación o venta requiere mi firma presencial. Y, aquí viene la genialidad, un certificado médico de plena facultad mental emitido por 2 neurólogos diferentes. Acaricié el papel. Esta era mi verdadera fuerza. Claudia pensaba que la vejez me había ablandado el cerebro, que las neuronas se me habían secado como mis cactus en verano. No entendía que la vejez, si se lleva con dignidad, te da algo que la juventud no puede comprar: paciencia y perspectiva. Durante 40 años vi a gente muy poderosa caer por subestimar los detalles. Vi a hijos desheredar a padres, a socios robarse entre ellos. Aprendí que el diablo no está en los grandes discursos, sino en la letra chiquita, en las cláusulas transitorias, en las fechas de vigencia. Yo era la mujer invisible detrás del escritorio, la que traía el café y las copias, pero también la que leía cada palabra. Claudia veía en mí a una anciana que teje. Yo soy una enciclopedia legal con artritis. Me levanté y fui a la sala. Miré los muebles que mi hija despreciaba. El viejo reloj de péndulo que había dejado de sonar, el sofá de terciopelo verde gastado por el uso, la vitrina con mis tazas de porcelana. Ella veía basura, yo veía mi vida, y nadie, absolutamente nadie, iba a tirar mi vida a la basura mientras yo tuviera aliento. Escuché un camión detenerse afuera. Me asomé por la cortina de encaje. No era Claudia. Era un camión de mudanzas pequeño. Y detrás, la camioneta de mi hija. Bajó del vehículo con unos lentes de sol enormes y un sombrero ridículo, como si fuera una celebridad llegando a un evento. Hablaba por su celular, gesticulando. 2 hombres bajaron del camión. Venían a limpiar. Venían a sacar lo viejo para meter lo nuevo. Sentí una oleada de calor subirme por el cuello, la indignación pura. Quería salir y gritarle, decirle que se largara, que la casa era mía, pero me detuve. Respiré hondo. La ira es mala consejera, Remedios, me decía siempre mi esposo Rogelio. El que se enoja pierde, y el que se precipita tropieza. Si salía ahora con los papeles en la mano, ella haría un escándalo en la calle. Gritaría, lloraría, se haría la víctima ante los vecinos. Diría que estoy loca, que no sé lo que hago. Quizás intentaría impugnar mi lucidez. No, tenía que ser más inteligente. Tenía que dejarla entrar. Tenía que dejarla creer que había ganado, que yo estaba derrotada y sumisa. El plan se formó en mi mente con la precisión de un reloj suizo. Regresé a mi estudio y guardé el documento del fideicomiso en la caja de recetas. Saqué otro papel, uno más simple, el inventario de la casa que hice hace años para el seguro. Lo puse sobre la mesa de la sala, bien visible. Me senté en mi sillón favorito, crucé las piernas y entrelacé las manos sobre mi regazo. Cerré los ojos un momento y visualicé mis cactus. Pensé en la biznaga de barril, esa planta redonda y fuerte que aguanta años sin agua, acumulando recursos en su interior, protegida por espinas duras como el acero. Por fuera parece estática, casi una piedra. Por dentro está llena de vida. Escuché la llave girar en la cerradura. Claudia ni siquiera tocó el timbre. Abrió la puerta de golpe, dejando que el aire caliente de la calle entrara en mi santuario fresco. «¡Buenos días, mami!», gritó, con esa voz chillona que usa cuando quiere parecer simpática. «¡Traje ayuda! Hoy vamos a darle un cambio de imagen a este mausoleo». Entró taconeando, seguida de los 2 cargadores que miraban alrededor con indiferencia. «Muchachos, empiecen por allá», señaló hacia mi comedor, hacia la mesa de roble de Rogelio. «Esa mesa es leña. Sáquenla al patio. Vamos a pintar todo de blanco. Quiero luz. Quiero energía moderna». Me quedé inmóvil, observándola. Ella ni siquiera me miró a los ojos. Pasó de largo, dándome por hecho, como si yo fuera parte del mobiliario que pensaba desechar. «Claudia», dije. Mi voz salió tranquila, suave, casi dulce. Ella se detuvo y se giró, quitándose los lentes de sol con un gesto teatral. «Ay, mamá, ¿estás ahí? ¿Qué haces vestida así? Parece que vas a un funeral». «Cámbiate».
Ponte algo cómodo, que vas a tener que decidir qué te quedas de tus chucherías antes de que tiremos el resto. No voy a ningún funeral, hija, respondí sin moverme un milímetro. Solo me vestí para la ocasión. ¿Qué ocasión?, preguntó ella, frunciendo el ceño, impaciente. La ocasión de ver cómo intentas cargar con un peso que no puedes levantar. Ella soltó una carcajada seca. Ay, mamá, por favor, no empieces con tus metáforas. No tengo tiempo. Tengo a los decoradores viniendo a las 4 de la tarde. Muévete, por favor. Muchachos, la mesa. Los hombres se acercaron a la mesa de roble. Uno de ellos puso sus manos sucias sobre la madera barnizada que mi esposo había cuidado tanto. Sentí el impulso de levantarme y golpearlo, pero me contuve. Mis manos apretaron la tela de mi pantalón hasta que los nudillos se pusieron blancos. Espera, dije. Esta vez mi voz tuvo un filo, un tono de autoridad que hizo que los cargadores se detuvieran y miraran a Claudia, confundidos. ¿Ahora qué?, bufó Claudia. Antes de que toquen esa mesa, quiero ver la orden judicial de desalojo. Claudia me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿De qué hablas? ¿Cuál orden judicial? Soy la dueña, mamá. Te lo expliqué ayer. Tengo los papeles. ¿Tienes papeles? Sí, dije, levantándome despacio. Caminé hacia ella, mis tacones resonando en el piso de madera, un sonido rítmico y severo. Pero tener papeles y tener la razón son dos cosas muy diferentes. Y tú, mi niña, nunca fuiste buena para leer la letra pequeña. Ella retrocedió un paso, instintivamente. Por primera vez desde que entró, vi una sombra de duda en su rostro. No miedo todavía, pero sí duda. La duda de quien camina en la oscuridad y cree haber escuchado un ruido. Mamá, estás desvariando. Voy a llamar al doctor si sigues así. Llama a quien quieras, dije, deteniéndome a 1 metro de ella. Podía oler su perfume caro mezclado con el sudor del nerviosismo. Pero diles a estos señores que si sacan un solo mueble de esta casa sin mi autorización escrita, estarían cometiendo el delito de robo calificado en propiedad privada. Y la pena es de 3 a 10 años de prisión. Miré a los cargadores. ¿Quieren arriesgarse por el salario de un día? Los hombres se miraron entre ellos. Uno soltó la mesa y dio un paso atrás. Señora, dijo el más alto mirando a Claudia, usted dijo que todo estaba arreglado. Nosotros no queremos problemas con la policía. No le hagan caso, gritó Claudia, su cara poniéndose roja. Es una vieja senil. La casa es mía. Saquen la maldita mesa. El ambiente en la sala cambió. Ya no era una renovación. Era un enfrentamiento. Claudia estaba perdiendo los estribos y yo apenas estaba empezando. Ella pensó que su madre era una anciana indefensa que necesitaba protección. Estaba a punto de descubrir que la protección la iba a necesitar ella, y no de mí, sino de la ley que ella creía haber burlado. Metí la mano en el bolsillo de mi saco y saqué mi celular. No era un modelo nuevo, pero tenía cámara. Levanté el teléfono y tomé una foto de Claudia y los cargadores junto a la mesa. El flash iluminó sus caras de sorpresa. Esta foto se va directa al chat de mi abogado. Mentí, aunque Roberto la recibiría en segundos. Claudia, tienes 5 minutos para explicarme por qué intentaste robar mis ahorros esta mañana. O juro por la memoria de tu padre que llamo a la patrulla. El silencio que siguió fue absoluto. Los cargadores retrocedieron hacia la puerta, dejándonos solas en el centro del ring. Claudia me miró, y por fin, la máscara de hija preocupada se cayó por completo, dejando ver el rostro desnudo de la codicia asustada. ¿Cómo sabes lo del banco?, susurró. Sonreí. No fue una sonrisa de alegría. Fue la sonrisa de quien tiene el as de espadas y ha estado esperando toda la partida para jugarlo. Siéntate, Claudia, ordené, señalando el sofá. Vamos a tener esa charla que debimos tener hace años. Y te advierto, no te va a gustar lo que tengo que decir. Los cargadores no esperaron una segunda orden. En cuanto mencioné la palabra policía y vieron la firmeza con la que sostenía mi teléfono, intercambiaron una mirada de pánico, murmuraron una disculpa atropellada y salieron casi corriendo hacia su camión. Escuché el motor arrancar con un rugido ansioso, como si el diablo mismo les pisara los talones, y luego el silencio volvió a caer sobre la casa, pesado y denso como una manta de lana en verano. Claudia se quedó parada en medio de la sala, con los brazos caídos a los costados y la boca entreabierta,
viendo cómo su equipo de demolición la abandonaba. Su rostro, habitualmente tan compuesto por el maquillaje, parecía desmoronarse. Se giró hacia mí con una mezcla de furia y desconcierto que en otro momento me habría dado lástima. «¿Qué acabas de hacer?», siseó, con los dientes apretados. «Me costó semanas conseguir una fecha con esa mudanza. Mamá, estás arruinando todo». No le contesté de inmediato. Caminé con calma hacia la puerta principal. Pasé el cerrojo nuevamente y me aseguré de que la cadena de seguridad estuviera puesta. Luego, regresé al centro de la sala, arrastré una silla del comedor, esa misma que ella quería convertir en leña, y la coloqué frente al sofá donde ella había dejado su bolso de marca. «Siéntate, Claudia», repetí, señalando el sofá con un gesto leve de la barbilla. No fue una petición, fue una instrucción, del tipo que le daba cuando tenía 10 años y rompía un vaso. «No me voy a sentar, me voy a ir. Estás imposible hoy. Claramente la demencia te está afectando más de lo que pensaba», dijo, intentando recuperar esa arrogancia que usa como escudo. Agarró su bolso y dio un paso hacia la puerta. «Si cruzas esa puerta, Claudia, llamo a Roberto y le digo que proceda con la denuncia penal por intento de fraude y abuso de confianza», dije. Mi voz no tembló. Sonó seca, administrativa, como el golpe de un sello sobre un papel oficial. Ella se detuvo en seco. Su mano quedó suspendida en el aire, a centímetros del pomo de la puerta. Se giró lentamente, y por primera vez vi el miedo real en sus ojos. No el miedo de una niña regañada, sino el miedo de un adulto que sabe que ha cometido un error incalculable. «Tú no harías eso. Soy tu hija. Y yo soy tu madre. Y precisamente porque soy tu madre, es mi deber enseñarte que en esta vida, mijita, las acciones tienen consecuencias. Siéntate». Claudia soltó el bolso sobre la alfombra y se dejó caer en el sofá, cruzando los brazos como una adolescente berrinchuda, pero sus ojos no dejaban de moverse, escaneando la habitación, buscando una salida, una explicación lógica a por qué su plan perfecto se estaba desmoronando. Me senté frente a ella, alisando la falda de mi traje sastre. La miré fijamente. Dejé que el silencio se alargara, que se volviera incómodo. Quería que sintiera el peso de las paredes, de los muebles, de la historia de esta casa que ella despreciaba. «Hablemos de números, Claudia», empecé, cruzando las piernas. «Hablemos de los 150,000 pesos que le debes a esa financiera de dudosa reputación en el centro. Hablemos de las tarjetas de crédito topadas. Hablemos de por qué tu camioneta tiene 2 meses de atraso en los pagos». Su cara palideció tanto que el rubor de sus mejillas pareció una mancha de pintura mal puesta. Abrió la boca para protestar, para negar, pero yo levanté una mano y la callé. «No me mientas. Sabes que trabajé 40 años investigando historiales crediticios y antecedentes para escrituras. ¿Creíste que no me iba a enterar? ¿Creíste que podías venir aquí, quitarme mi casa, venderla rápido y tapar tus agujeros financieros sin que yo me diera cuenta? Es una inversión, mamá», balbuceó. La voz le salía aguda y quebrada. «Necesitaba capital para expandir el negocio. Tú no entiendes de emprendimiento». «Lo que entiendo es de desesperación», repliqué. «Y lo que veo frente a mí no es una empresaria. Es una mujer asustada que intentó robarle a su propia madre para salvarse el pellejo». Claudia se levantó de golpe, incapaz de quedarse quieta. Empezó a caminar de un lado a otro, sus tacones golpeando la madera con un ritmo frenético. «Pues sí, debo dinero. ¿Estás contenta?», gritó, manoteando al aire. «Pero esta casa es la solución. Tú ya no necesitas tanto espacio. Es egoísta de tu parte tener este caserón para ti sola mientras yo me estoy ahogando. Además, ya está hecho. Los papeles están firmados. Legalmente soy la dueña, te guste o no. Así que deja de jugar a la abogada, porque el registro público no miente». La miré con una mezcla de tristeza y frialdad. Era increíble cómo la ambición podía cegar tanto a una persona. Claudia se aferraba a su mentira como un náufrago a una tabla podrida. «Ah, el registro público», dije, permitiendo que una pequeña sonrisa irónica asomara en mis labios. «Ese lugar sagrado donde todo queda escrito en piedra. Tienes razón, el registro no miente, pero el registro es lento, Claudia. Y tú fuiste demasiado rápida». Me levanté
y caminé hacia la mesita donde había dejado mi libreta de notas. La abrí despacio, disfrutando del sonido del papel al pasar. Claudia me miraba con desconfianza, como un animal acorralado que no sabe de dónde vendrá el golpe. ¿Recuerdas el poder general para actos de dominio que me hiciste firmar hace 2 años? Pregunté sin mirarla, leyendo mis propias anotaciones. Aquel día que estaba sedada por los analgésicos de la operación. Sí, y es legal. Estaba notariado, respondió ella a la defensiva. Claro que era legal. En ese momento. Pero hay algo que olvidaste sobre los poderes, hija. Son un acto de confianza, no un contrato de esclavitud. Y la confianza se puede retirar tan fácil como se otorga. Me giré para encararla. El artículo 296 del Código Civil es muy claro. El mandato termina por revocación del mandante. Y adivina qué hice hace 6 meses, cuando vi que me robaste aquel anillo de oro de tu abuela que juraste haber perdido. Claudia se quedó helada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Tú no. Fui con el licenciado Morales, el mismo notario que expidió el poder original. Firmé una escritura de revocación total. Y no solo eso, Claudia. Notificamos al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales. Vi cómo la información procesaba en su cerebro. Vi el momento exacto en que la arrogancia se rompió y dio paso al pánico puro. Eso no puede ser. Yo tengo la escritura original en mi casa, dijo, pero su voz ya no tenía fuerza. Tienes un papel, Claudia. Un papel que vale menos que el periódico de ayer. La escritura original, la que cuenta, está en el protocolo del notario con una nota marginal en letras rojas que dice «revocado». Me acerqué a ella, paso a paso, hasta que invadí su espacio personal. Ella retrocedió hasta chocar con el respaldo del sofá. Cuando fuiste al banco ayer, el sistema te bloqueó porque tu llave maestra ya no sirve. Cuando fuiste al registro a meter los papeles de la casa, te los recibieron porque es su deber recibir todo, pero en cuanto el calificador jurídico revise el antecedente, hice una pausa dramática, chasqueando los dedos frente a su cara. ¡Puf! Tu trámite se va a la basura. Claudia se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Empezó a sollozar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia por haber sido descubierta, por haber perdido la partida antes de empezar. ¿Por qué no me dijiste?, gimió entre sollozos. Me dejaste hacer el ridículo, me dejaste gastar el dinero de la inscripción. Te dejé cavar tu propia tumba para ver qué tan profunda la querías hacer, respondí implacable. Quería ver hasta dónde llegabas, y llegaste lejos, hija. Intentaste dejarme sin un techo y sin comida. Vaciaste la cuenta del gasto. Eso no es un error, eso es crueldad. Me alejé de ella y fui hacia la ventana. El sol estaba alto y brillante, iluminando mis cactus en el jardín. Ellos seguían ahí, firmes, imperturbables. Así me sentía yo. Ahora, escúchame bien, dije sin voltear. La casa sigue siendo mía, el dinero grande sigue siendo mío. Pero tienes un problema más grave que tus deudas. Me giré lentamente. Acabas de intentar usar un documento revocado para apropiarte de bienes inmuebles. Eso se llama fraude procesal y falsedad en declaraciones. Si yo quisiera, ahora mismo podría llamar a la fiscalía y tendrías una orden de aprehensión antes de la cena. Claudia levantó la vista, con el rímel corrido manchando sus mejillas. Estaba temblando. «Mamá, no me harías eso. Soy tu hija. Por favor». La miré y sentí una punzada de dolor en el corazón. Era mi niña, pero esa niña había crecido torcida, como una planta buscando el sol equivocado. Si la salvaba ahora sin consecuencias, nunca aprendería. Si la dejaba ir sin más, volvería a intentarlo. «No voy a llamar a la policía hoy», dije, y vi cómo sus hombros se relajaban un poco. «Pero las cosas van a cambiar, Claudia. Se acabó el dinero fácil. Se acabaron los préstamos que nunca vuelves. Y sobre todo, se acabó el faltarme al respeto en mi propia casa». Caminé hacia la mesa de centro y tomé el juego de llaves que ella había dejado allí al entrar. Esas llaves que ella creía suyas. «Dame las llaves de tu camioneta», ordené. «¿Qué?», preguntó ella confundida. «Me robaste 15,000 pesos de la cuenta corriente ayer. Ese dinero era para mi mes. Como no tienes para pagarme y sé que no tienes liquidez, tu camioneta se queda aquí como garantía hasta que me devuelvas hasta el último centavo». «No puedes hacer eso.
La necesito para trabajar, chilló, poniéndose de pie de un salto. ¿Trabajar? Solté una risa seca. Según tú, viniste a descansar, porque administrar mis bienes era mucho trabajo. Bueno, ahora vas a descansar de manejar. O me das las llaves, o llamo a Roberto y procedemos legalmente por el robo de los 15,000 pesos. Tú eliges. ¿Caminas a la parada del autobús o te vas en una patrulla? Claudia me miró con odio. Un odio puro y duro que me heló la sangre. Pero no retrocedí. Sostuve su mirada hasta que ella bajó la vista. Metió la mano en su bolso, sacó las llaves de la camioneta y las arrojó sobre la mesa con violencia. El sonido del metal contra la madera resonó como un disparo. «Te odio», murmuró, agarrando su bolso y caminando hacia la puerta. «El sentimiento es mutuo en este momento. Créeme», respondí, tomando las llaves. «Pero a diferencia de ti, yo te odio por lo que haces, no por lo que tienes». Ella abrió la puerta y el sol de la tarde la golpeó en la cara. Se detuvo un segundo, como si esperara que yo la llamara, que le dijera que era broma, que le diera un abrazo y un cheque. Pero me quedé quieta, como una estatua de sal. «Ah, y Claudia», dije antes de que saliera, «no te molestes en ir al banco a reclamar. Ya tienen tu foto en la ventanilla de seguridad». Ella azotó la puerta con tanta fuerza que los cristales vibraron. Me quedé sola en la sala. El silencio regresó, pero esta vez se sentía diferente. Se sentía limpio. Miré las llaves de la camioneta en mi mano. No las quería. No quería su coche, ni su humillación. Solo quería mi paz. Pero la paz, a veces, hay que ganársela con guerra. Me acerqué al teléfono y marqué el número de Roberto. «Ya se fue», dije cuando contestó. «¿Cómo lo tomó?», preguntó él. «Mal, pero sabe que perdió el primer round. Bien hecho, Remedios. Pero ten cuidado, una persona acorralada es peligrosa. ¿Crees que intente algo más?». Miré hacia el jardín, donde una pequeña lagartija corría entre las espinas de mi biznaga gigante. «Lo va a intentar, Roberto. Claudia es terca. Va a buscar algún hueco legal, alguna triquiñuela. Va a intentar impugnar mi salud mental. Es su única carta. ¿Y qué haremos?». «Dejar que lo intente», dije, sintiendo una calma fría invadirme. «Porque ella todavía no sabe lo del fideicomiso. Ella cree que solo revoqué el poder. Cree que la casa sigue estando a mi nombre como persona física, vulnerable a un juicio de interdicción». Sonreí. Una sonrisa triste pero firme. «Déjala que venga con sus abogados, Roberto. Cuando descubra que esta casa está blindada por un contrato que ella misma no puede romper ni en 1000 años, va a entender que hay cactus que, por más que los golpees, no se rompen. Solo te llenan las manos de espinas». Colgué el teléfono. La batalla de hoy estaba ganada, pero la guerra apenas comenzaba. Y yo, Remedios, con mis 72 años y mis zapatos ortopédicos, estaba lista para ser la generala de mi propio destino. Porque nadie, absolutamente nadie, me saca de mi casa si no es con los pies por delante. Pasaron 3 días desde que Claudia se fue azotando la puerta, 3 días en los que el silencio de la casa se sintió diferente. Ya no era un silencio vacío, sino uno de espera, denso y cargado, como el aire antes de una tormenta eléctrica en pleno agosto. Mi camioneta, porque ahora la consideraba mía hasta que se pagara la deuda, estaba estacionada en la entrada, bloqueando el paso, un recordatorio de metal y caucho de que las reglas del juego habían cambiado. Yo no me quedé quieta. Pasé esas 72 horas organizando papeles, regando mis cactus y preparando la siguiente línea de defensa. Sabía que mi hija no se iba a quedar de brazos cruzados. La ambición es como la hiedra venenosa. Si la cortas por encima, las raíces siguen buscando por dónde trepar. Claudia estaba herida, avergonzada y, lo más peligroso de todo, quebrada económicamente. Una persona con deudas es capaz de morder la mano que le da de comer con tal de salvarse. La mañana del 4.º día, mientras me preparaba un té de manzanilla para calmar los nervios que no quería admitir que tenía, escuché el timbre. No fue el timbrazo insistente y desesperado de Claudia. Fue un toque seco, profesional, 2 veces. Me asomé por la ventana de la sala, moviendo apenas la cortina de encaje. Un auto negro, sedán, limpio y brillante, estaba aparcado frente a mi portón. Al lado del auto estaba Claudia,
vestida de negro como si guardara luto por su propia dignidad, y junto a ella, un hombre, alto, traje azul marino impecable, maletín de cuero y esa postura rígida de quien cobra por horas y no por resultados. Suspiré, así que esa era su jugada. Me alicé el vestido, me acomodé el chal sobre los hombros y fui a abrir. No iba a dejarlos esperando bajo el sol. La cortesía es un arma que confunde a los enemigos. Al abrir la puerta, el hombre dio un paso adelante, intentando intimidar con su altura. Tenía la cara afeitada al ras y olía a colonia cara y a tabaco mentolado. «Buenos días. ¿La señora Remedios?», preguntó, con esa voz impostada que usan los abogados jóvenes para parecer mayores. «A sus órdenes», respondí, bloqueando la entrada con mi cuerpo. No los invité a pasar todavía. «Soy el licenciado Esteban Valenzuela, representante legal de su hija, la señora Claudia. Venimos a notificarle sobre un procedimiento civil que estamos iniciando». Miré a Claudia. Ella no me sostuvo la mirada. Tenía los ojos hinchados, pero la mandíbula apretada en un gesto de desafío infantil. «¿Un procedimiento civil, dice?», pregunté, haciéndome la desentendida. «¿Contra su propia madre?». «Vaya, Claudia, no sabía que tenías dinero para abogados, considerando que me debes 15,000 pesos». El abogado carraspeó, incómodo, pero recuperó la compostura rápido. «Señora, preferiríamos discutir esto adentro. Es un tema delicado que concierne a su estado de salud mental y la administración de sus bienes». Ahí estaba, la carta que yo sabía que jugarían. Salud mental. La vieja confiable de los hijos buitres. Declarar a los padres incapaces, seniles, locos, para tomar el control de la chequera por su propio bien. «Adelante», dije haciéndome a un lado. «Pasen a la sala. Sirvo café y hablamos». Los guié hasta la sala de estar. Claudia se sentó en el sofá de terciopelo verde, lejos de mí, como si mi lucidez fuera contagiosa. El abogado se sentó frente a ella, abrió su maletín y sacó una carpeta beige. Todo muy teatral. Yo no me senté de inmediato. Fui a la cocina, serví 3 tazas de café negro y las llevé en una bandeja. Me tomé mi tiempo. Dejé que el silencio los pusiera nerviosos. Cuando regresé, el abogado estaba revisando unos papeles y Claudia miraba el techo. «Muy bien, licenciado Valenzuela», dije, sentándome en mi sillón y tomando un sorbo de mi taza. «Dígame, ¿qué locura me inventaron hoy?». El hombre sonrió con condescendencia, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «No es una invención, doña Remedios. Mi cliente está muy preocupada por sus recientes comportamientos erráticos. El cambio de cerraduras, la retención ilegal de un vehículo, el olvido de acuerdos previos, todo apunta a un deterioro cognitivo propio de la edad. Estamos preparando una solicitud de interdicción judicial». La palabra flotó en el aire como una sentencia de muerte. Interdicción, la muerte civil, significa que ya no eres dueño de tu vida, que eres como un niño ante la ley y necesitas un tutor. Y adivinen quién se postulaba para ser esa tutora. «Ya veo», dije, manteniendo la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de furia y tristeza. Mi propia hija, sentada ahí, dispuesta a decir ante un juez que yo no podía atarme los zapatos con tal de vender mi casa. «¿Y en qué basan su diagnóstico médico, licenciado? ¿En que no me dejé robar?». «Tenemos testimonios, señora», intervino Claudia, con la voz temblorosa pero venenosa. «Los vecinos te ven hablando con tus plantas. Olvidas cosas. El otro día no recordabas dónde dejaste las llaves. Mamá, es por tu bien. Necesitas a alguien que administre el patrimonio antes de que lo pierdas todo o te estafen». «Que lo pierdas todo», repetí, saboreando la ironía. «Curioso que lo digas tú, que intentaste vaciar mis cuentas hace 4 días». El abogado levantó una mano, pidiendo paz. «Mire, doña Remedios, podemos hacer esto por las malas, con peritos psiquiátricos y un juez familiar, lo cual será largo, costoso y humillante para usted. O puede firmar este acuerdo voluntario donde cede la administración de los bienes inmuebles a su hija, conservando usted el usufructo vitalicio de una habitación. Así evitamos el escándalo». Miré el documento que me extendía. Era una trampa elegante, una jaula de oro. Me ofrecían vivir en mi propia casa como una invitada, mientras Claudia vendía los terrenos anexos o hipotecaba la propiedad principal para pagar sus deudas. Me quité los lentes y los limpié con el borde de mi chal.
Miré al abogado a los ojos. Vi a un hombre que subestimaba a las mujeres mayores, que pensaba que 72 años significaba cerebro blando. Licenciado Valenzuela, dije con voz suave. ¿Cuánto tiempo lleva litigando? Él parpadeó, sorprendido por el cambio de tema. 10 años, señora. 10 años. Buen tiempo. Yo trabajé 40 años en la Notaría Pública número 5. Vi pasar a 3 titulares. Redacté más de 5.000 escrituras y corregí los errores de docenas de abogados que, como usted, venían con trajes caros y argumentos flojos. Me levanté despacio y caminé hacia la vitrina donde guardo la caja de metal oxidada. Sentí la mirada de ambos clavada en mi espalda. Ustedes basan toda su estrategia en una premisa: que yo soy la dueña de esta casa y que, si demuestran que estoy loca, Claudia pasa a ser la administradora. ¿Correcto? Básicamente, así funciona la ley de familia, respondió el abogado impaciente. Regresé a la mesa y puse la caja sobre el mantel de encaje. Abrí la tapa con un chirrido metálico. Saqué el documento que había guardado como mi as bajo la manga, ese que ni siquiera Claudia sabía que existía. No era la revocación del poder, era algo mucho más potente. El problema, licenciado, es que su premisa es falsa. Yo no soy la dueña de esta casa. Claudia soltó una risita nerviosa. ¿Ves? Ya está desvariando. Dice que la casa no es suya. El abogado frunció el ceño, confundido. Yo desdoblé la escritura con cuidado, alisando el papel grueso con la palma de la mano. Le presento, licenciado, la escritura pública número 45.892, Constitución de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía con Reserva de Dominio. Empujé el documento hacia él. Léalo. Especialmente la cláusula 3ª y la 5ª. El abogado tomó el papel. Al principio lo hizo con desdén, pero a medida que sus ojos recorrían las líneas, su postura cambió. Se enderezó. Se aflojó el nudo de la corbata. Su ceño se frunció más y más. El color se le fue yendo de la cara. Claudia, que no entendía lo que estaba pasando, miraba alternativamente al abogado y a mí. ¿Qué es eso? ¿Qué dice?, preguntó ella, ansiosa. El abogado no le contestó de inmediato. Siguió leyendo hasta el final, revisando los sellos, las firmas, las fechas. Finalmente, dejó el documento sobre la mesa como si quemara. Me miró con una mezcla de respeto y terror. Esto está blindado, murmuró. ¿Qué significa blindado?, gritó Claudia. Explícame. El abogado se giró hacia ella, y por primera vez vi pena en su mirada, pena por su cliente. Claudia, tu mamá transfirió la propiedad de la casa y los terrenos a una institución bancaria hace 6 meses. Creó un fideicomiso. ¿Y eso qué? Pues lo anulamos. Decimos que estaba loca cuando lo firmó. No podemos, dijo el abogado negando con la cabeza. Mira los anexos. Para constituir este fideicomiso, el notario exigió, como requisito de validez, 2 certificados médicos de plena salud mental emitidos por neurólogos certificados el mismo día de la firma. Hay videos de la firma, hay testigos. Legalmente, en ese momento, ella estaba más cuerda que tú y yo. ¿Y entonces? Claudia estaba pálida. Entonces, la casa ya no es un bien personal de tu madre. El dueño legal es el banco, actuando como fiduciario. Tu madre es solo la beneficiaria. Yo tomé la palabra, disfrutando cada sílaba. Exacto. Y lo mejor, hija, es la cláusula de administración. El fideicomiso dice claramente que el objetivo del patrimonio es garantizar mi calidad de vida hasta el último de mis días. Si yo llegara a enfermarme o si un juez me declarara interdicta, miré al abogado, el banco toma el control administrativo directo. Contrata enfermeras, paga los servicios, compra mi comida y mantiene la casa. Hice una pausa para que la realidad les cayera encima como una losa de concreto. No hay tutor familiar, Claudia. El contrato prohíbe explícitamente que cualquier familiar directo administre los fondos si yo falto o me enfermo. Si me declaran loca mañana, tú no tocas un centavo. El banco se encarga de todo, y si muero, sonreí. El fideicomiso tiene instrucciones de liquidar los bienes y donar el remanente a la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, salvo que yo decida lo contrario en un testamento posterior. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido de una mosca contra el vidrio de la ventana. Claudia estaba paralizada. Su plan maestro, su esperanza de vender la casa para pagar sus deudas,
su fantasía de controlarme. Todo se había evaporado en un segundo. El abogado cerró su carpeta. Sabía cuándo una batalla estaba perdida antes de disparar la primera bala. «Señora Remedios», dijo, poniéndose de pie, «mis respetos. Es una estructura legal, impecable, muy agresiva, pero impecable. Aprendí de los mejores, licenciado, y aprendí que cuando uno tiene hijos que aman más el dinero que a su madre, el papel notariado es el único amor seguro». El abogado miró a Claudia, que seguía sentada mirando el vacío. «Señora Claudia, no tengo nada que hacer aquí. Este fideicomiso es inatacable. Si intentamos un juicio de interdicción, lo único que lograremos es activar la administración bancaria y usted quedará fuera de cualquier decisión para siempre. Además, los honorarios por pelear contra un fiduciario bancario son, bueno, impagables para su situación actual. Vete», susurró Claudia. «Como guste. Le enviaré la factura de la consulta de hoy». El abogado hizo una leve reverencia hacia mí y salió de la casa sin mirar atrás. Escuché el motor de su auto arrancar y alejarse, llevándose consigo la última esperanza de mi hija de robarme legalmente. Me quedé sola con Claudia. Ella seguía en el sofá, pequeña, derrotada. Ya no parecía la mujer arrogante que entró taconeando días atrás. Parecía una niña que acaba de descubrir que los monstruos son reales y que ella misma creó uno. «¿Por qué?», preguntó con un hilo de voz, sin mirarme. «¿Por qué hiciste eso hace 6 meses? ¿Tanto desconfiabas de mí?». Me senté frente a ella otra vez. El café se había enfriado, pero le di un trago amargo. «No fue desconfianza, Claudia, fue instinto. Ese día que viniste a pedirme la tarjeta y vi cómo mirabas mis cosas. Vi hambre, no hambre de comida, sino hambre de poseer. Y supe que el día que yo me volviera vieja y débil, tú no me ibas a cuidar, me ibas a devorar. Soy tu hija», sollozó. «Y por eso duele tanto», la interrumpí, golpeando la mesa suavemente. «Porque eres mi hija y tuve que pagarle a un banco para que me proteja de ti. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue sentarme frente al notario Morales, que me conoce de toda la vida, y decirle, blíndame todo porque mi hija me va a dejar en la calle?» Claudia se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Esta vez no eran lágrimas de berrinche. Eran lágrimas de quien se da cuenta de que ha roto algo que no se puede pegar. «¿Y ahora qué?», preguntó entre el llanto. «Estoy arruinada, mamá. Debo mucho dinero. Si no pago la semana que viene, me van a embargar. Pensé que con la casa no se toca», dije firme. «Entiéndelo bien. Esta casa es mi vejez, es mi salud y es mi refugio. No es tu cajero automático». Me levanté y fui hacia la ventana. Mis cactus brillaban afuera. Ellos sobreviven porque no regalan su agua a cualquiera. La guardan para cuando es necesario. «Tienes 2 opciones, Claudia». Ella levantó la cabeza, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. «La primera es seguir llorando y esperando que yo me muera, lo cual, gracias a este documento, no te servirá de nada. La segunda es que te pongas a trabajar de verdad. Pero no tengo dinero ni para arrancar. Tienes manos, tienes salud, y tienes una madre que, a pesar de todo, no es un monstruo». Me giré hacia ella. «Te voy a proponer un trato. No te voy a dar dinero. Eso se acabó para siempre. Pero el fideicomiso tiene una cláusula de mantenimiento y reparaciones. Necesito pintar la casa, arreglar el jardín y limpiar la bodega. El banco libera fondos contra facturas de trabajo realizado». Ella me miró, confundida. «¿Quieres que yo pinte la casa? Quiero que trabajes. Si traes un presupuesto decente y te pones el overol, puedo autorizar que el banco te pague por el servicio. Pago justo por trabajo honesto. Nada de préstamos, nada de adelantos. Trabajo y paga». Claudia miró sus manos, con esa manicura perfecta que le había costado lo que no tenía. Miró la casa, las paredes altas, el jardín extenso. Era trabajo duro, trabajo físico, el tipo de trabajo que ella siempre despreció. «Es humillante», murmuró. «Humillante es robarle a tu madre y que te atrapen», repliqué con dureza. «Humillante es que un abogado extraño tenga que decirte que no puedes saquear tu propia herencia. Trabajar, mijita, nunca es humillante. Es lo único que te va a salvar». Me acerqué a ella y le puse una mano en el hombro. Estaba tensa, rígida. «La camioneta se queda aquí hasta que pagues los 15,000 pesos que tomaste».
Puedes empezar a descontar la deuda lijando la mesa que querías tirar a la basura. Claudia se levantó lentamente. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Me miró a los ojos y, por un segundo, vi un destello de odio, pero también de resignación. Sabía que yo tenía el control total. Sabía que el tablero de ajedrez se había cerrado y que yo tenía todas las reinas. ¿Cuándo empiezo?, preguntó, con la voz apagada. Mañana a las 8. Y trae ropa que se pueda ensuciar. Aquí no entran tacones. Ella asintió, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Ya no caminaba como la dueña del mundo. Caminaba como alguien que lleva una carga pesada sobre los hombros. Adiós, mamá. Hasta mañana, Claudia. Cerré la puerta detrás de ella y pasé el cerrojo. Me apoyé contra la madera fría y cerré los ojos un momento, dejando que el agotamiento me alcanzara. Había ganado. Mi casa estaba segura. Mi dinero estaba seguro. Pero el sabor de la victoria era amargo, como un café quemado. Había derrotado a mi propia hija. La había aplastado con el peso de la ley y la previsión. Era necesario, sí. Era vital para mi supervivencia. Pero nadie te dice que, cuando le ganas una guerra a un hijo, una parte de ti también pierde. Miré hacia la mesa, donde descansaba la escritura del fideicomiso. Ese papel era mi escudo y mi espada, pero también era el testamento de un fracaso familiar. Fui a la cocina y tiré el café frío por el fregadero. Mañana sería otro día. Mañana vería a mi hija trabajar, sudar y quizás, solo quizás, empezar a entender el valor de las cosas que tanto despreciaba. Tomé mis guantes de jardinería. Necesitaba tocar tierra. Necesitaba estar con mis cactus. Ellos no mienten, no traicionan. Y sobre todo, saben que para crecer fuerte, a veces hay que estar solo en el desierto. Salí al patio y el sol me dio en la cara. Respiré hondo. La casa seguía siendo mía. Y mientras yo tuviera fuerza en las manos y claridad en la mente, nadie me iba a arrancar de aquí. La lección había sido impartida, dura y seca como el golpe de un mazo. Ahora faltaba ver si la alumna tenía la capacidad de aprender o si tendría que reprobarla de por vida. El sonido de la lija raspando contra la madera se ha convertido en la nueva banda sonora de mis mañanas. Es un sonido áspero, repetitivo, rítmico. Para cualquier otra persona podría ser molesto, como una uña arañando una pizarra, pero para mí es música celestial. Es el sonido de la lección entrando por las manos, subiendo por los brazos y, con suerte, llegando hasta el cerebro de mi hija. Llevo un mes sentada en la galería, con mi taza de café y mis lentes puestos, supervisando la obra. Claudia está allí, a 3 metros de distancia, con el cabello recogido en un chongo mal hecho y una camiseta vieja que solía ser de su padre. Ya no hay tacones, ni uñas acrílicas de 3 centímetros, ni esa actitud de reina de belleza en el exilio. Ahora hay aserrín en sus pestañas y manchas de barniz en sus codos. «Te faltó una esquina, Claudia», le digo, sin levantar la voz, señalando con mi dedo índice la pata derecha de la mesa de roble. Esa misma mesa que ella quería echar a la hoguera hace unas semanas. Ella levanta la vista. Está sudada y tiene la cara roja por el esfuerzo. Hace un mes me hubiera gritado. Me hubiera dicho que estaba loca, que contratara a un peón. Hoy solo suspira, se pasa el dorso de la mano por la frente y vuelve a lijar. «Ya voy, mamá. Es que la madera es muy dura». «Es roble, mijita. El roble aguanta todo, igual que tu madre. Si fuera pino barato, ya se hubiera quebrado con tus berrinches. La dinámica en la casa ha cambiado radicalmente. Ya no soy la viejita que estorba en la esquina. Soy la capataz. Soy la jefa de obra. Y sobre todo, soy la acreedora». Los 15,000 pesos que sacó de mi cuenta no han regresado mágicamente al banco, pero están regresando en forma de sudor. Cada hora que ella pasa restaurando los muebles que despreció, se descuenta de su deuda. Al ritmo que vamos, recuperará las llaves de su camioneta para Navidad. Verla trabajar ha sido una revelación. Al principio lo hacía con rabia, golpeando las cosas. Luego, con resignación. Pero esta última semana he notado algo distinto. He visto cómo pasa la mano por la madera suave, verificando el acabado. He visto cómo se detiene a mirar el color del barniz bajo el sol. Quizás, solo quizás, está entendiendo que las cosas valen no por su precio en una etiqueta,
sino por el tiempo de vida que alguien invirtió en ellas. Roberto vino ayer a revisar los estados de cuenta del fideicomiso. Se quedó pasmado al ver a Claudia subida en una escalera, pintando la fachada de la casa bajo el sol de mediodía. «Remedios, eres una bruja», me susurró él con una sonrisa de oreja a oreja. «Has logrado lo que 3 maridos y 2 universidades no pudieron. Poner a esta muchacha a trabajar». «No soy bruja, Roberto», le contesté, sirviéndole un vaso de agua de Jamaica bien fría. «Soy madre. Y a veces, ser madre significa dejar que se ampollen las manos para que no se les pudra el alma. La transformación no ha sido solo puertas adentro. El barrio, que es un organismo vivo, con ojos en todas las ventanas y oídos en todas las paredes, se ha enterado. Aquí las noticias vuelan más rápido que el Internet. La hija de Remedios quiso quitarle la casa y terminó de pintora, dicen en la tortillería. Al principio me dio un poco de vergüenza, no voy a mentirlo. Nadie quiere que sus trapos sucios se laven en la plaza pública. Pero luego pasó algo curioso. El martes fui al mercado a comprar fruta. Mientras escogía unos mangos, sentí una mano en mi brazo. Era doña Pilar, una vecina de mi edad, viuda también, que vive 2 calles abajo. Siempre la había visto cabizbaja, triste. «Remedios», me dijo en voz baja, mirando a los lados como si fuera a comprar contrabando. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Es cierto que blindaste tu casa?» Dejé el mango en el puesto y la miré a los ojos. Vi el mismo miedo que yo sentía hace 6 meses. El miedo a ser desechable. «Es cierto, Pilar. Mi hijo mayor», se le quebró la voz, «me trae papeles todas las semanas. Dice que es para bajar impuestos, que firme aquí, que firme allá. Yo ya no veo bien las letras chiquitas. Remedios. Tengo miedo de firmar mi propia sentencia». Sentí una oleada de calor en el pecho. No era rabia, era solidaridad. Me di cuenta de que mi batalla no había sido solo mía. Era la batalla de toda una generación de mujeres que trabajaron, criaron, construyeron y ahora son vistas como estorbos con chequera. «Pilar, ven a tomar café a la casa mañana a las 5», le dije, tomando sus manos entre las mías. «Trae todos los papeles que tengas. Y no firmes nada, absolutamente nada. Yo te voy a explicar cómo funciona un usufructo vitalicio y qué es un fideicomiso. Vamos a ver si tu hijo es tan valiente cuando se tope con la ley». Desde ese día, mi sala se ha convertido en una especie de consultorio clandestino. Han venido 3, Pilar, Carmela y la señora Socorro, la de la tienda de abarrotes. Nos sentamos, tomamos café y hablamos de leyes. Les explico con palabras sencillas lo que los abogados complican con latín. Les enseño a decir no. Les enseño que su firma es su poder y que no se regala por culpa ni por cariño malentendido. Claudia nos ha visto. El otro día, mientras servía el café a mis amigas, porque ahora parte de su servicio comunitario es atender a las visitas, se quedó escuchando cómo le explicaba a Carmela que podía revocar la donación de su terreno por ingratitud de los hijos. ¿Existe eso?, preguntó Claudia, interrumpiendo con la jarra de leche en la mano. ¿Se puede quitar algo que ya diste? Artículo 2013-70 del Código Civil, recité de memoria. La donación puede ser revocada por ingratitud si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante. Claudia se puso pálida y llenó la taza de Carmela en silencio. Creo que en ese momento entendió que mi misericordia había sido mucho más grande que mi justicia. Yo podría haberla dejado en la calle, legalmente y sin remordimientos, pero elegí darle una lija. Esa tarde, después de que las visitas se fueron, Claudia se sentó en el escalón de la entrada. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y morado, colores que hacían resaltar el verde profundo de mis cactus. Me senté en mi mecedora, cerca de ella. «Me duelen las manos, mamá», dijo, mirando sus palmas rojas y ásperas. «Es bueno que duelan. El dolor te recuerda que estás viva y que estás haciendo algo real». Hubo un silencio largo. No era el silencio tenso de la guerra, sino un silencio cansado, de tregua. «La mesa quedó bonita», murmuró ella, casi para sí misma. No sabía que debajo de esa capa negra de mugre había una madera tan veteada. Tu padre la escogió por eso. Decía que el roble tiene carácter, que aguanta los golpes y se pone más bonito con los años.
Como la gente decente. Claudia giró la cabeza y me miró. Por primera vez en años, no vi a la niña caprichosa ni a la mujer ambiciosa. Vi a mi hija, una mujer de 40 años que se había perdido en el camino de querer aparentar lo que no era. «Mamá», empezó, y se le atoró la voz. Estaba desesperada. De verdad, los intereses me estaban comiendo. Sentía que me ahogaba y tú estabas aquí, tranquila, con tu casa pagada y tus plantas. Me dio coraje. Sentí que era injusto. La envidia es mala consejera, hija, y el camino fácil siempre termina en un barranco. Lo sé, ahora lo sé. El abogado ese Valenzuela me cobró la consulta, por cierto. Tuve que vender mi reloj para pagarle. Solté una carcajada seca. Bueno, al menos alguien sacó dinero de todo este lío. Claudia sonrió, una sonrisa tímida, torcida. ¿Crees que algún día pueda, no sé, hacer algo bien? Me levanté de la mecedora. Mis rodillas chasquearon, como siempre, recordándome mis 72 años. Caminé hacia ella y le puse la mano en el hombro. Sentí su cuerpo tensarse y luego relajarse bajo mi tacto. Ya estás haciendo algo bien, Claudia. Esa mesa no se restauró sola. Esa pared no se pintó sola. Estás descubriendo que tienes 2 manos y un cerebro. Úsalos. Paga tus deudas. No busques atajos. Los atajos son para los tramposos, y en esta familia no somos tramposos. Somos gente de trabajo. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no dejó caer. Mañana termino la barda del jardín. Y luego... Bueno, la señora Pilar me preguntó si podía ir a ver una gotera en su techo. Dice que los albañiles le cobran mucho y que yo me veo muy hacendosa. Me sorprendí. Miré a mi hija y vi una chispa nueva en sus ojos. No era la chispa de la codicia, era la chispa de la oportunidad. ¿Y qué le dijiste? Que le cobro 500 pesos y el material. Sonreí. 500 pesos. No eran los millones que quería robarme, pero eran 500 pesos honestos. Pues asegúrate de hacerlo bien, porque Pilar es exigente y revisa todo con lupa, igual que yo. Aprendí de la mejor, ¿no?, dijo ella, con un tono que tenía un 50% de sarcasmo y un 50% de admiración. Más te vale. Entré a la casa mientras la noche caía. Me senté en mi sillón favorito, rodeada de mis cosas, de mi historia. La casa olía a cera para madera y a café recién hecho. Todo estaba en su lugar. La escritura del fideicomiso seguía en la caja de metal, segura, blindada. Pero sentí que ya no era tan necesaria como antes. El verdadero blindaje ya no estaba en el papel, estaba en el respeto que había recuperado. Había sido una semana dura, un mes duro. Había tenido que ser la generala, la abogada y la jueza de mi propia sangre. Me había dolido, claro que sí. Ninguna madre quiere ver a su hija humillada, pero a veces la humillación es el único abono que sirve para que crezca la humildad. Miré hacia la ventana que da al jardín. A la luz de la luna, mi biznaga de barril se veía majestuosa, imponente, y entonces lo vi. En la coronilla de la planta, entre las espinas más largas y peligrosas, había brotado una pequeña flor amarilla. Una flor que solo sale después de una larga sequía, cuando la planta ha tenido que luchar para sobrevivir. Es una flor efímera, dura poco, pero es de una belleza que te quita el aliento. Pensé en Claudia, allá afuera, planeando cómo arreglar el techo de Pilar. Pensé en mis amigas, aprendiendo a defender sus derechos. Pensé en mí misma, Remedios, la mujer que se negó a ser invisible. Me di cuenta de que la vida no se acaba a los 70. A los 70, si eres lista y valiente, apenas empieza la etapa donde eres verdaderamente libre. Libre de las expectativas, libre del miedo y, sobre todo, libre de las tonterías de los demás. Mañana tengo que ir al banco a firmar la autorización para liberar el pago de los materiales de Claudia. Mañana tengo que ayudar a Carmela a redactar su testamento. Mañana tengo mucho que hacer. Me terminé el café, apagué la luz de la sala y me fui a dormir con una sonrisa en los labios. Mi casa sigue siendo mía, mi dignidad está intacta y mi hija, por fin, está empezando a construir su propia vida en lugar de intentar robarse la mía. No fue fácil y Dios sabe que no fue bonito, pero como dicen en mi pueblo, cuentas claras, amistades largas. Y en esta casa, las cuentas por fin están saldadas.
Cerré los ojos y dormí como no lo había hecho en años, profundamente, sin miedo a despertar y no tener un techo sobre mi cabeza, porque el techo es mío y las reglas que lo sostienen también.